Hola amigos. Dylan nunca sale de la habitación de Miran después de lo sucedido. Varane se acerca a él. Viste los cortes de sus pies. Sin embargo, Dylan es casi insensible al dolor. Han pasado los días, pero Dylan nunca ha salido de la habitación de Miran. Dylan mira las fotos de Miran. Nar le dice a su tía que Dylan ya no me habla. Berfin dice que está muy triste. Pregunta por qué Miran no vino. Dice que estaba en un lugar hermoso. Bueno, esta es una situación muy diferente. Incluso si lo intenta, no puede alcanzarlo. No puede acudir a él. Entonces Berfin le pide ayuda a su tía. Pide ayuda para Dylan. Ella le prepara una mesa. Deberías comer por Miran. Dice que se pone muy triste aunque esté lejos. Dylan dice que si Miran estuviera conmigo, ahora me trataría así. Miran se alimenta con las manos. Luego empiezan a caminar juntos. Nar quiere jugar juntos. Dylan luego dice, me siento muy cansado. Cuando Dylan se va, Varane llega a Nar. Él pregunta, ¿quieres ayudar a Dylan? El plan que hicieron con Varane comienza a funcionar. Cuando se despiertan por la mañana, se mueven juntos. Nar se ha convertido en la medicina de Dylan. Empiezan a hacer todo juntos. Junto con Varane cocinan para Dylan. Nar es quien cura a Dylan. Varane y Dylan son quienes curan a Nar en su mala vida. Preparan todo juntos. Cuando Nar cae al suelo, Varane y Dylan inmediatamente corren hacia él. Nar dice que estoy bien. Él dice que no estés triste. Acer habla con Tark. Dice que a Berfin obviamente le duele el estómago. Berfin intenta decir que quiere trabajar. Él va a Tark. El hermano Berfin dice que conocía a alguien. Acer dice que quieres decir con que conociste a alguien. Conocí a una mujer maravillosa. Dice que quiere dedicarse a la sastrería. Cuando Berfin dice que quiere trabajar, Acer inmediatamente se opone. Varane fue a su habitación con Dylan. Cuando Dylan se queda dormido, Varane dice, déjame acostarte. Dylan se despierta sobre el hombro de Varane. Varane, vamos al jardín. Ahora la mesa está lista y esperándonos, dice. Dylan dice, déjame lavarme la cara y recomponerme. Zeida llega a Acer y Tark. Están preparando la cena para Dylan con Zeida, Berfin y Nar. Él actúa como su salvador. Zeida reemplaza a Tark. Entonces Tark dice que me ocuparé de este tema. Él los deja. Varane cuida de Dylan. Su voz interior dice, haré todo lo que pueda para hacerte reír de nuevo. Dylan, salgamos. Dice que no hagamos esperar más a Nar. Varane charla con Dylan. Estamos dispersos y al revés. Nos quedamos cubiertos de moretones, Dylan. Pero mi amor y mi fe en ti nunca cambiaron. No cambiará. Dylan, nuestros corazones están anclados el uno al otro. Nadie puede cambiar esto. Varane, hay muchas cosas que no podemos aceptar. Pero mi fe y mi amor por ti están aquí, dice. Sé que no podemos desatar los nudos de nuestros corazones. Pero podemos arrancarlos. Sé que dejará una huella. Pero podemos sanar. Mientras estemos uno al lado del otro. Se abrazan. Tark llega a Nar. Él dice que no interferirás con Dylan, ve a tu habitación. Cuando llega a Zade, Tark no puede emitir ningún sonido. Él dice, ven y tómalo para que tu hermana Dylan no tenga que esperar. Felicita a Tark. Criaste a un niño muy bueno. Dice que es decente y compasivo. Nar sale al jardín. Agradece a Varane y Dylan Nar. Nar dice que deberías comer más a partir de ahora. Dylan dice gracias. Me gusta mucho. Dice, ¿puedo pedir la receta? Dylan le regala crayones a Nar. Nar está muy feliz. Dice que pintaré inmediatamente. Corre a su habitación. Acer, ¿cuántas veces te he dicho que mantengas al niño alejado de Dylan? Serás madre de Tark Zeida. Si es necesario, lo llevarás al parque. Mostrarás interés en él. Agar, su recuperación significa el fin de nosotros. Zeida, ¿soy la única culpable? Berfin dice que no se aparta de su lado.
Yo me encargaré de hacer Berfin. Él dice que mantengan alejado a Nar. Hacer llega a Berfin. Pensé y tomé una decisión sobre ti. Querías trabajar. Él dice que vayas y trabajes con tus modales. Gracias, Berfin. Dice que te lo haré saber. Hacer dice, estaré al tanto de cada uno de tus pasos. Berfin responde que está bien. Mientras Dylan camina por el jardín, conoce al tío Ahmed. El tío Ahmed dice, eres la madre de uno de los hijos del cielo. Dylan dice, ¿cómo puedo soportar esto? El tío Ahmed, el primer hijo de nuestro profeta, muere antes de cumplir 2 años. Su esposa dice, me estoy sacando leche, pero no tengo un hijo al que amamantar. Dice que le entregaste tu bebé a su madre en el cielo. El señor Kudret trae una flor. Dice la flor favorita de Dylan. Baran Dylan no es lo suficientemente bueno como para ir a la tumba. Dice que si llega a la tumba habrá aceptado su ausencia, no creo que esté preparado para esto. Kudret también lo aceptará. Baran dice que no sé qué hacer ni por dónde empezar. El señor Kudret dice que tu corazón te lo dirá. Ahora ve y habla con Dylan. Dylan está nuevamente en la habitación de Miran. Recuerda las palabras del tío Ahmed y dice, esta es mi prueba. Oh Dios, dame la fuerza para pasar esta prueba y no rebelarme. Dice que me den paciencia. Baran se acerca a él. Iré a Miran. Él dice, ¿quieres venir? Dylan deja esta pregunta sin respuesta. Baran sale. Cuando ve a Nar, Baran se acerca a él. Nar dice, ¿vas a algún lado? Baran le trajo las flores que te gustaban. Estas son mis flores favoritas, dice. Él pregunta, ¿puedes tomar esto en mi lugar? Dylan comienza a llorar. Nar dice que no llores, entonces yo también quiero llorar. Nar, Miran te está esperando. Dylan dice que sí, que ahora me está esperando. No quería molestarte cuando te vi llorar. Él dice, por favor no llores. Dylan piensa en lo difícil que le resulta aceptarlo. Baran comienza a hablar junto a la tumba entre lágrimas. Hijo, tú siempre eres nuestro hijo. Seguirás siendo nuestro Miran. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.